¿Alguna vez has sentido que soltar a alguien es como perder una parte de ti? En nuestra naturaleza humana, el apego puede ser poderoso, pero la palabra de Dios nos enseña que hay un propósito divino en aprender a dejar ir. En Eclesiastés 3:6 se nos recuerda: tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Soltar no es simplemente una pérdida, sino un acto de fe en que Dios tiene algo mayor preparado. Hoy exploraremos lo que sucede en el ámbito espiritual cuando decides liberar a alguien de tu vida. Veremos cómo este proceso, aunque doloroso, abre las puertas a la sanidad, la restauración y el cumplimiento del propósito de Dios en ti. Si sientes que es difícil avanzar, este mensaje te dará la claridad que necesitas. ¿Estás listo para entender lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento? Soltar a alguien es uno de los actos más difíciles que podemos enfrentar en la vida. Cuando hemos amado, cuando hemos compartido momentos, cuando nuestros corazones han estado entrelazados con otra persona, la idea de dejar ir parece contraria a todo lo que sentimos. Sin embargo, hay momentos en que Dios nos llama precisamente a hacer eso, a soltar lo que ya no nos pertenece, a liberar lo que nos aferra y nos impide avanzar hacia su propósito. Es en este proceso donde lo espiritual cobra una dimensión profunda, porque soltar no es solo un acto emocional o físico, sino una transformación interna que nos conecta con la voluntad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron llamadas a soltar, aunque en el momento no entendieran el propósito de Dios. Abraham tuvo que soltar su tierra, su comodidad y su pasado para seguir la voz de Dios hacia una tierra desconocida. En Génesis 12:1, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Para Abraham, dejar atrás su vida anterior no fue simplemente un cambio geográfico, sino un acto de confianza total en que Dios tenía algo mayor para él. De la misma manera, cuando Dios nos llama a soltar a alguien, no siempre nos revela inmediatamente el propósito, pero nos pide que confiemos. Jesús también nos enseñó sobre el desprendimiento, no solo de cosas materiales, sino de relaciones que pueden estar impidiendo nuestro crecimiento espiritual. En Mateo 19:29, Él dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este pasaje no significa que debamos abandonar a nuestros seres queridos sin razón, sino que hay momentos en los que Dios nos llama a dar un paso de fe y soltar aquello que nos impide seguirle con todo el corazón. Cuando Dios nos pide que soltemos a alguien, no es porque quiera privarnos de amor o felicidad, sino porque sabe que aferrarnos a lo que ya no está alineado con su plan nos puede hacer daño. Muchas veces retenemos relaciones por miedo, por costumbre o por la esperanza de que algo cambie, pero al hacerlo nos estamos cerrando a la posibilidad de recibir lo que Dios realmente tiene preparado para nosotros. El pueblo de Israel pasó años aferrado a Egipto, a una tierra que los oprimía, simplemente porque temían lo desconocido. En Éxodo 14:12, cuando se enfrentaron al Mar Rojo, clamaron diciendo: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? No podían ver que lo que parecía una pérdida era en realidad el inicio de su libertad. Soltar a alguien también implica soltar el control. Muchas veces queremos aferrarnos a una relación porque creemos que si lo intentamos lo suficiente, si cambiamos algo en nosotros, si damos más amor, todo mejorará. Pero hay momentos en los que Dios nos muestra que no está en nuestras manos forzar algo que Él ya nos ha llamado a soltar. La historia de Samuel y Saúl es un recordatorio de esto. Samuel había ungido a Saúl como rey y tenía un profundo apego a él. Pero cuando Saúl desobedeció a Dios, Samuel tuvo que enfrentar la dura realidad de que Dios lo había desechado. En 1 Samuel 16:1, Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel tuvo que aceptar que su tiempo con Saúl había terminado y que Dios tenía un nuevo plan. Muchas veces, el dolor de soltar a alguien nos hace sentir como si estuviéramos perdiendo una parte de nosotros mismos. Nos preguntamos si tomamos la decisión correcta, si podríamos haber hecho algo diferente, si aún hay esperanza. Pero la verdad es que Dios no nos deja vacíos cuando nos pide soltar. Él llena los espacios que dejamos atrás con su paz y con algo nuevo. En Isaías 43, 18, 19, Él nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios nunca nos pide soltar algo sin tener algo mejor preparado para nosotros. El proceso de soltar a alguien es también un acto de sanidad. Muchas veces nos aferramos a relaciones que nos han herido porque creemos que en ellas encontraremos la reparación de nuestro dolor. Sin embargo, la verdadera sanidad viene cuando dejamos que Dios ocupe ese lugar en nuestro corazón. En el Salmo 147:13 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No es la presencia de alguien en nuestra vida lo que trae sanidad, sino la presencia de Dios. Cuando Dios nos llama a soltar, no significa que debamos hacerlo con resentimiento o rencor. De hecho, uno de los mayores desafíos de este proceso es aprender a soltar con amor, bendiciendo a la persona que dejamos ir. Jesús nos enseñó en Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aunque la otra persona no haya actuado bien con nosotros, aunque nos haya causado dolor, la verdadera libertad viene cuando soltamos sin cadenas de amargura en nuestro corazón. Hay momentos en los que soltar a alguien no significa que esa persona haya sido mala para nosotros, sino simplemente que su temporada en nuestra vida ha terminado. Pablo y Bernabé fueron grandes compañeros en la obra de Dios, pero en Hechos 15, 39, 40 vemos que tuvieron que separarse debido a diferencias en su ministerio. No significa que uno estuviera en lo correcto y el otro equivocado, sino que Dios tenía caminos distintos para ellos. Así sucede muchas veces en nuestras vidas. Hay personas que son una bendición en un tiempo, pero luego Dios nos llama a seguir caminos diferentes. El acto de soltar también es un acto de fe. Significa creer que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios implica aceptar que, aunque en el momento no entendamos por qué debemos soltar, su plan es perfecto y siempre para nuestro bien. Cuando decidimos soltar, abrimos espacio para que Dios obre de maneras que jamás imaginamos. José tuvo que soltar el dolor de haber sido vendido por sus hermanos para poder convertirse en el gobernante que salvaría a su pueblo. En Génesis 50:20, él mismo reconoce la mano de Dios en todo lo que vivió. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía una pérdida fue en realidad la preparación para algo mucho mayor. Soltar a alguien no es el final de nuestra historia, es el inicio de algo nuevo que Dios está por hacer. Cuando soltamos con fe, con amor y con la certeza de que Dios tiene el control, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque el dolor pueda ser real, la promesa de Dios es aún más grande. En Filipenses 4:7 se nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Esa paz es el regalo divino para quienes deciden confiar en Él y seguir adelante. Cuando Dios nos llama a soltar a alguien, el proceso no solo afecta nuestras emociones, sino que también tiene implicaciones espirituales profundas. No es un acto superficial ni una simple decisión personal, sino un movimiento dentro del plan divino que nos lleva a una mayor madurez y transformación interior. Soltar a alguien no es sinónimo de pérdida, sino de alineación con la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña que cuando obedecemos este llamado, algo poderoso ocurre en nuestro espíritu. Jesús dijo en Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto revela que a veces el desprendimiento es una obra necesaria para que podamos crecer y producir lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. El desprendimiento no siempre se siente inmediato o fácil. Muchas veces el alma se resiste porque el apego a lo conocido parece más seguro que la incertidumbre de lo nuevo. Sin embargo, el tiempo en la presencia de Dios revela que cada separación permitida por Él está cargada de propósito. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que lo que en el momento parece una pérdida, en realidad es una preparación para algo que nuestra mente aún no puede comprender. El pueblo de Israel experimentó este principio cuando tuvo que dejar Egipto. La esclavitud había sido su realidad durante siglos, y aunque anhelaban la libertad, el proceso de soltar aquello que les era familiar resultó doloroso. Dios los estaba guiando a la tierra prometida, pero su mentalidad seguía atada a Egipto. En Números 14:4, incluso llegaron a decir: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Su incapacidad de soltar el pasado retrasó su entrada en la promesa, mostrando que la resistencia a soltar puede convertirse en un obstáculo para recibir lo nuevo de Dios. Cuando se obedece el mandato de soltar, el espíritu experimenta un descanso que solo proviene de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:28-29: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es la ausencia de lucha, sino la paz que se recibe cuando el corazón se rinde completamente a la voluntad divina. Soltar a alguien no deja vacío el alma, sino que la libera de cargas innecesarias y permite que Dios ocupe su lugar. En el ámbito espiritual, la resistencia a soltar puede convertirse en una forma de idolatría. Cuando una persona se aferra a alguien más allá del tiempo que Dios ha determinado, se corre el riesgo de poner esa relación por encima de la voluntad divina. En Ezequiel 14:3, Dios dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han puesto delante de sí el tropiezo de su maldad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esto muestra que cuando algo ocupa el lugar que le pertenece a Dios en el corazón, se convierte en un obstáculo para escuchar su voz y seguir su dirección. El acto de soltar a alguien también está ligado a la humildad y la obediencia. Jesús en su ministerio dejó claro que seguirle implica estar dispuesto a soltar todo lo que pueda interponerse en la relación con Él. En Lucas 9:23-24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En este principio se esconde una verdad poderosa. La verdadera vida y propósito solo se encuentran cuando se renuncia a lo que humanamente se desea para abrazar lo que Dios ha determinado.
El apego excesivo a una relación que Dios ha ordenado soltar puede convertirse en un impedimento para recibir su bendición. En el libro de Ruth, Orfa y Ruth enfrentaron la misma decisión cuando sus esposos murieron. Noemí, su suegra, les dijo que volvieran a su tierra y a sus dioses, y aunque ambas lloraron, solo Ruth decidió seguir adelante y acompañar a Noemí. En Ruth 1, 14, 16 se relata: Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Orfa regresó a su pasado, pero Ruth soltó todo lo conocido y sin saberlo caminó hacia el cumplimiento del propósito de Dios, convirtiéndose en parte de la genealogía de Jesús. El acto de soltar es también un acto de fe. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Soltar a alguien sin saber qué viene después exige confiar en que Dios ya ha preparado lo que sigue. No es necesario comprender cada detalle del plan divino, sino creer que su fidelidad es inquebrantable. La enseñanza de Jesús sobre la vid y los pámpanos refuerza la importancia del desprendimiento. En Juan 15, 5, 6, Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Permanecer en Él implica aceptar los procesos de poda que Él permite, aunque en el momento no sean comprendidos. El proceso de soltar también conlleva una transformación interior. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es clave para aceptar que lo que Dios ha determinado es lo mejor, incluso cuando en el momento parezca difícil. Las relaciones humanas no están diseñadas para ser el centro de la vida, sino para reflejar el amor y la voluntad de Dios. Cuando se convierten en una fuente de identidad o seguridad, se corre el riesgo de perder la perspectiva del propósito divino. Jesús enseñó en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera plenitud no viene de aferrarse a una relación, sino de buscar a Dios por encima de todo. El acto de soltar no deja a una persona vacía, sino que la posiciona en un lugar de preparación para recibir lo que Dios ha ordenado. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando se confía en su plan, se entiende que cada separación es un paso más hacia la plenitud de su voluntad. Lo que pasa espiritualmente cuando se suelta a alguien no es pérdida, sino transformación. Se recibe paz, madurez, crecimiento y dirección. Lo que parecía una despedida se convierte en una puerta abierta hacia una nueva temporada. Dios nunca deja incompleto lo que ha comenzado, y cada acto de obediencia trae consigo una recompensa. En Filipenses 1:6 se nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Soltar con fe es confiar en que Dios cumplirá su propósito sin falta. Cuando Dios permite que una relación termine, no es una señal de abandono, sino una invitación a confiar en su dirección. El alma puede resistirse, aferrándose a recuerdos, promesas o expectativas no cumplidas, pero la verdad espiritual permanece. Cada separación dentro del plan de Dios está destinada a abrir un camino hacia algo mayor. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo declara: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este llamado a avanzar no es una sugerencia, sino una instrucción que permite experimentar la plenitud de su propósito. El proceso de soltar a alguien no es solo una cuestión de emociones, sino una obra profunda en el espíritu. Dios utiliza estas experiencias para desarraigar todo lo que impide el crecimiento y la dependencia total de Él. En Deuteronomio 8:2 se recuerda cómo Dios guió a su pueblo a través del desierto para humillarlo y probarlo, con el fin de revelar lo que había en su corazón. La separación, aunque dolorosa, revela lo que verdaderamente gobierna el interior de una persona: la confianza en Dios o el apego a lo que Él ha pedido soltar. En muchas ocasiones, lo que parece una pérdida es, en realidad, una intervención divina que protege de algo que no se puede ver a simple vista. En 1 Samuel 29, David y sus hombres estaban a punto de unirse a una batalla, pero fueron rechazados por los filisteos. Lo que parecía una humillación fue en realidad la mano de Dios impidiéndole luchar en una guerra que no le correspondía. Poco después, descubrió que su ciudad había sido saqueada y su familia había sido llevada cautiva. Si no hubiera sido apartado de la batalla, no habría estado en posición de recuperarlo todo. Lo mismo sucede cuando Dios interviene en una relación y la aparta del camino. No siempre se entiende en el momento, pero más adelante se revela que fue un acto de protección y preparación para algo mayor. El apego a una relación que ya ha cumplido su propósito puede convertirse en una carga que impide caminar con ligereza hacia el destino que Dios ha preparado. En Hebreos 12:1 se exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No todo lo que pesa es pecado, pero sí puede ser un obstáculo que retrasa la llegada al propósito. Dios llama a soltar lo que ya no es necesario para avanzar con libertad. El espíritu humano busca aferrarse a lo conocido, pero el llamado de Dios siempre apunta hacia lo eterno. En Génesis 19:26, la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Su cuerpo salió de Sodoma, pero su corazón seguía atado a lo que había dejado. Su incapacidad de soltar completamente le impidió entrar en la nueva etapa que Dios había preparado. La resistencia a soltar no solo retrasa, sino que puede traer consecuencias que limitan el futuro. Jesús enseñó que la disposición de soltar es un reflejo de la confianza en Dios. En Mateo 10:39 dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No se trata solo de renunciar a una relación, sino de entregar el control y la dirección de la vida en manos del Padre. Cada vez que se suelta algo por obediencia, se recibe algo mucho mayor en retorno. El alma que se somete al proceso de soltar experimenta una renovación que solo el Espíritu Santo puede producir. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta transformación no ocurre de inmediato, pero cada acto de obediencia abre espacio para que Dios realice una obra más profunda. Cuando Dios permite una separación, no es para dejar un vacío, sino para hacer espacio para lo que Él ha determinado. En Isaías 61:3 se promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto significa que el proceso de soltar no termina en dolor, sino en restauración. La voluntad de Dios nunca deja a una persona en un estado peor del que estaba antes. En Joel 2:25, Él declara: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aunque en el momento la pérdida parezca irreversible, su poder es capaz de restaurar y multiplicar todo lo que se ha entregado en sus manos. El espíritu se fortalece cuando el corazón elige confiar en Dios en medio del desprendimiento.
En 2 Corintios 4:17 se nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que parece un sufrimiento temporal está produciendo algo eterno y glorioso en la vida de quienes obedecen su llamado. Dios nunca permite que un proceso de soltar termine en derrota. En Romanos 8:28 se asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso la separación de una persona que parecía indispensable puede convertirse en una bendición cuando se deja en las manos del Padre. El desprendimiento permite experimentar la provisión sobrenatural de Dios de maneras que antes no eran posibles. En 1 Reyes 17, Elías fue enviado a un arroyo donde Dios lo sustentó con cuervos. Pero cuando el arroyo se secó, tuvo que seguir adelante hacia una nueva provisión. Si se hubiera quedado en el lugar donde antes recibió sustento, habría perecido. Dios no deja de proveer, pero la provisión a menudo se encuentra en lo que sigue, no en lo que quedó atrás. Jesús enseñó que el corazón debe estar alineado con los valores eternos y no con lo temporal. En Mateo 6, 19, 20 dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto significa que lo más valioso no es lo que se retiene, sino lo que se entrega a Dios con confianza. La fe que se fortalece en medio del desprendimiento es la que produce frutos duraderos. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que parece un momento de dolor es, en realidad, una preparación para la madurez espiritual. Cuando el alma se somete al proceso de soltar, el carácter se refina y la relación con Dios se profundiza. En Zacarías 13:9, Dios dice: los probaré como se prueba el oro, invocarán mi nombre y yo les oiré. Diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. No se trata solo de dejar ir a alguien, sino de permitir que Dios refine y moldee el corazón para reflejar su gloria. El propósito de Dios siempre es mayor que cualquier relación que Él permita que termine. En Jeremías 1:5 se revela: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto significa que cada separación está dentro del diseño divino y nunca escapa de su control. Dios nunca deja incompleta una obra que ha comenzado. En Filipenses 1:6 se asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada acto de obediencia, cada renuncia y cada paso de fe están alineados con un propósito que se cumplirá en su tiempo perfecto. Soltar a alguien no es perder, sino avanzar hacia la plenitud del plan de Dios. La verdadera paz no se encuentra en aferrarse a lo que ya pasó, sino en confiar en aquel que tiene el control absoluto del futuro. En Isaías 26:3 se promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando el corazón elige descansar en Dios, el alma encuentra paz en la certeza de que su propósito es siempre mejor. Soltar a alguien no es simplemente una acción, es un proceso que se despliega en el espíritu con implicaciones profundas que muchas veces solo pueden comprenderse con el tiempo. Es un acto que desafía la razón, que confronta el apego y que pone a prueba la fe, porque el alma humana se aferra por naturaleza a lo que conoce, incluso cuando Dios está llamando a dejarlo atrás. No es una pérdida sin sentido, no es un vacío sin propósito, es una transformación que reestructura el interior y alinea el corazón con la dirección divina. En cada despedida, en cada puerta que se cierra, en cada relación que se disuelve, hay una obra mayor en marcha, un plan que se teje con hilos invisibles, pero que tiene la solidez de la voluntad de Dios. En Juan 12:24 Jesús dijo:
De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio espiritual revela que la vida verdadera no se encuentra en aferrarse, sino en entregar. El desprendimiento no es la muerte del propósito, sino el inicio de algo mayor. Cada separación que Dios permite es una semilla que, al caer, dará fruto en su tiempo. La resistencia a soltar impide el crecimiento, porque el alma que se aferra a lo que Dios ya ha pedido dejar atrás se convierte en tierra árida, incapaz de recibir la nueva semilla que Él desea plantar. No se trata de una rendición pasiva, ni de una resignación amarga, sino de una decisión consciente de confiar en el diseño divino. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se necesita entender cada detalle del plan de Dios para confiar en Él, porque su dirección no depende de la comprensión humana, sino de su fidelidad eterna. La insistencia en retener lo que Dios ha dicho que se debe soltar solo prolonga un proceso que tarde o temprano se cumplirá. La historia de Israel en el desierto es un reflejo de lo que ocurre en el alma cuando se resiste a dejar ir lo que ya no pertenece al presente. Egipto había sido un lugar de opresión, pero también de costumbre, y cuando la incertidumbre del camino se hizo presente, el pueblo anheló regresar a lo que conocía, aunque eso significara volver a la esclavitud. En Éxodo 16:3 dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. La comodidad de lo conocido es un enemigo sutil de la fe, porque seduce con la ilusión de seguridad mientras encadena el espíritu a una realidad que ya no está alineada con el propósito divino. Dios no llama a volver atrás, sino a avanzar. La fe que se requiere para soltar a alguien es la misma que permitió a Abraham subir al monte con su hijo Isaac, sin saber cómo Dios proveería el sacrificio. Génesis 22:8 nos muestra su respuesta cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no tenía la respuesta, pero tenía la certeza de que Dios no lo dejaría sin dirección. Esa es la fe que permite soltar, la que confía en que, aunque no se vea el plan completo, Dios ya ha provisto lo necesario para la próxima etapa. Cada relación que se suelta por mandato divino no se convierte en un vacío, sino en un espacio que Dios llena con su presencia y con lo que ha preparado para el futuro. Isaías 43, 18, 19 proclama: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios no se detiene en lo que fue, sino que avanza hacia lo que está por venir. El problema no es que Él no esté haciendo algo nuevo, sino que muchas veces la mirada sigue enfocada en lo que ya quedó atrás. La dependencia emocional a una relación que Dios ya ha separado puede convertirse en una prisión invisible. Jesús dijo en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que mira atrás se estanca, se distrae, se debilita. No se puede avanzar en la dirección de Dios mientras la mente y el corazón siguen anclados en un pasado que ya no existe. La mirada debe estar en lo que Dios está haciendo ahora, en la obra que está desarrollando en el presente, en la promesa que está delante. El alma que obedece el llamado a soltar experimenta una transformación que solo el Espíritu Santo puede producir. Ezequiel 36:26 declara: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este cambio no es inmediato, pero es progresivo y profundo. Lo que al principio parece una pérdida, con el tiempo se revela como una ganancia. Lo que en el momento se sintió como vacío, más adelante se descubre como un espacio preparado para algo superior.
La resistencia a soltar es en muchas ocasiones el reflejo de un temor más profundo. El miedo a no encontrar algo mejor, a quedarse sin dirección, a no volver a experimentar lo que se tuvo. Pero Dios no permite que un desprendimiento sea el final de una historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Romanos 8:28 asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La clave está en confiar en que incluso lo que se percibe como una pérdida está obrando para el bien, porque Dios no deja incompleto lo que ha comenzado. La sanidad llega cuando el corazón acepta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esta renovación ocurre cuando se deja de ver la separación como una derrota y se empieza a verla como un paso dentro del propósito divino. La mente que se alinea con la verdad de Dios deja de cuestionar el por qué y comienza a enfocarse en el para qué. El crecimiento espiritual muchas veces requiere el desprendimiento de lo que una vez se consideró indispensable. En Juan 15:2 Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La poda no es un castigo, es una preparación para una cosecha mayor. Lo que se pierde en un momento se multiplica en el tiempo de Dios. La paz no se encuentra en retener lo que Dios ya ha ordenado soltar, sino en descansar en su soberanía. Filipenses 4:7 promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. No depende de la permanencia de una relación, sino de la confianza en aquel que guía cada paso. Dios nunca llama a soltar sin tener un propósito mayor en mente. Jeremías 29:11 afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando el alma se somete a su dirección, el futuro deja de ser una incertidumbre y se convierte en una promesa. La fe permite avanzar sin miedo, porque la certeza no está en lo que se ve, sino en la fidelidad del Dios que guía. Soltar no es el fin de una historia, sino el inicio de una nueva etapa en el propósito de Dios. Lo que parece una despedida es, en realidad, una preparación para lo que está por venir. Dios no deja incompleta ninguna obra, no abandona ningún proceso, no deja sin respuesta ninguna oración. Cada separación que Él permite es un paso más hacia la plenitud de su voluntad. La verdadera libertad se encuentra cuando el corazón se rinde completamente a su plan, confiando en que lo mejor siempre está por delante. Soltar a alguien es un acto de fe que trasciende lo emocional y se adentra en la esfera espiritual, donde la obediencia a Dios se convierte en el fundamento de todo. No es simplemente una decisión humana, sino una respuesta a un llamado divino que exige rendición total. Cada relación que llega a su fin dentro del plan de Dios no es una señal de derrota, sino una transición hacia un propósito mayor. La resistencia a soltar muchas veces nace de la ilusión de control, del deseo de aferrarse a lo que parece seguro, aunque en el fondo se sepa que lo que Dios ha determinado no puede ser detenido. En Isaías 55:9 se declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mente humana no puede abarcar la totalidad del propósito divino, pero la fe permite caminar sin la necesidad de comprender cada detalle. El desprendimiento es una prueba que purifica la fe y revela el verdadero estado del corazón. Abraham fue llamado a dejar su tierra y su parentela sin un destino claro, solo con la promesa de que Dios lo guiaría. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Su obediencia lo llevó a convertirse en padre de naciones, pero el proceso comenzó con un acto de soltar. Dios no le reveló cada paso desde el principio, solo le pidió que confiara. De la misma manera, cada persona que es llamada a soltar a alguien se encuentra ante la misma disyuntiva: aferrarse a lo conocido o avanzar con fe hacia lo que aún no se ve. El alma que decide obedecer y soltar experimenta una transformación interna que va más allá del dolor momentáneo de la separación. En 2 Corintios 4:17 se nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que en el momento parece una herida es en realidad un proceso de refinamiento que prepara para una revelación mayor de la gloria de Dios. Cada pérdida en el plano terrenal puede ser una ganancia en el reino espiritual cuando se entrega en obediencia. La historia de José en Egipto ilustra la manera en que Dios usa el desprendimiento para llevar a sus hijos a su propósito. Fue separado de su familia, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En cada etapa de su vida tuvo que soltar algo: su hogar, su libertad, su confianza en las personas que lo rodeaban. Pero al final, cuando fue exaltado como gobernador de Egipto, reconoció la mano de Dios en todo lo que había vivido. En Génesis 50:20 declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía una serie de pérdidas irreparables fue en realidad un diseño divino que lo posicionó en el lugar exacto donde Dios lo quería. Soltar no significa abandonar, sino confiar en que Dios se encargará de lo que sigue. No significa olvidar, sino permitir que Él transforme el significado de lo que fue. La dependencia emocional no puede ser el fundamento de una relación cuando Dios ya ha decretado que esa temporada ha llegado a su fin. En Mateo 6:33, Jesús dejó una instrucción clara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad siempre debe ser la voluntad de Dios, porque solo en ella se encuentra la verdadera plenitud. El apego a lo que Dios ha pedido soltar impide recibir lo que Él ha preparado. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo expresa un principio clave: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Mirar atrás es detenerse, es estancarse en lo que ya no tiene vida, es aferrarse a una temporada que ya ha cumplido su propósito. Dios no llama a vivir en el pasado, sino a avanzar con confianza hacia lo que ha preparado. La transformación que ocurre cuando se obedece el llamado a soltar no es inmediata, pero es profunda y duradera. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente que se renueva en la verdad de Dios deja de ver la separación como una pérdida y comienza a verla como una transición divina. Cada relación que se cierra abre espacio para algo nuevo, pero solo puede ser recibido por aquellos que han decidido avanzar en fe. El proceso de soltar es también un acto de humildad. En 1 Pedro 5:6 se nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La obediencia a su dirección nunca es en vano, y aunque en el momento pueda parecer que todo se derrumba, la exaltación viene en su tiempo perfecto. Dios nunca deja incompleta la obra que ha comenzado en la vida de sus hijos. La paz que se recibe al soltar lo que Dios ha pedido no es una paz que el mundo pueda ofrecer. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz basada en la ausencia de dolor,
sino en la certeza de que su voluntad es siempre perfecta. No es una paz que dependa de las circunstancias, sino de la confianza en aquel que tiene el control absoluto de cada detalle. En la historia de Ruth se encuentra un ejemplo poderoso del fruto que se recibe cuando se obedece el llamado a soltar. Después de la muerte de su esposo, tuvo que tomar una decisión: aferrarse a su tierra y a su pasado, o seguir adelante en un camino incierto. Decidió soltar lo que conocía y confiar en Dios. En Ruth 1:16 declaró: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Su disposición a soltar lo que había sido la llevó a un destino que jamás habría imaginado, convirtiéndose en parte de la genealogía de Jesús. La resistencia a soltar puede convertirse en un obstáculo que impide ver la provisión de Dios. En 1 Reyes 17, cuando el arroyo de Elías se secó, Dios no permitió que permaneciera allí lamentando lo que se había perdido. Lo llamó a moverse a un nuevo lugar donde había preparado provisión. Si se hubiera quedado esperando que el arroyo volviera a fluir, habría perecido. Lo mismo ocurre cuando se insiste en retener una relación que Dios ya ha cerrado. La provisión para el futuro está en lo que sigue, no en lo que quedó atrás. Dios nunca pide que se suelte algo sin tener un plan perfecto ya establecido. Jeremías 29:11 proclama: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su plan siempre es mayor, pero solo puede ser experimentado por aquellos que eligen confiar en Él por encima de sus propios deseos. El crecimiento espiritual requiere desprenderse de lo que impide avanzar. En Hebreos 12:1 se nos insta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No todo lo que pesa es pecado, pero sí puede ser un obstáculo. Dios llama a soltar no para quitar, sino para dar. No para dejar vacío, sino para llenar con algo mejor. Soltar no es el final de una historia, sino el inicio de una nueva temporada diseñada por Dios. En Filipenses 1:6 se asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su obra no se detiene, su plan no fracasa, su propósito no se frustra. Lo que parece una despedida es en realidad una puerta abierta hacia la plenitud de su voluntad. Quien elige confiar en Dios más que en sus propias emociones, descubre que soltar es en realidad el camino a la verdadera libertad. Soltar a alguien dentro del propósito de Dios no es un acto aislado, sino una parte de un diseño divino que opera en cada detalle de la vida. Nada en el plan de Dios sucede sin un propósito, y cada relación que se cierra, cada vínculo que se disuelve y cada despedida que se permite en el tiempo de Dios es parte de un movimiento mayor que no siempre es visible de inmediato. En Isaías 46:10, Dios declara: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No hay separación que ocurra fuera de su control, no hay transición que escape de su conocimiento y no hay desprendimiento que no esté alineado con un propósito superior. El corazón humano tiende a aferrarse a lo que conoce, a lo que ha construido con el tiempo, a lo que parece sólido y estable. Sin embargo, el llamado de Dios a soltar no está basado en la estabilidad emocional, sino en la obediencia espiritual. En Hebreos 11:8 se dice de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No se le dio un mapa detallado ni una garantía visible, solo la promesa de que Dios lo guiaría. Así es el acto de soltar, una decisión basada en la confianza, no en la certeza de lo que vendrá. El espíritu es probado en la transición, porque es en el desprendimiento donde se revela lo que verdaderamente gobierna el corazón. Si la seguridad está anclada en una relación, en un vínculo humano o en una conexión terrenal,
entonces la separación se percibirá como una pérdida irreparable. Pero cuando el alma está cimentada en Dios, entiende que cada movimiento que Él permite es un paso hacia algo mayor. En Job 1:21, después de perder todo, Job declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su fe no estaba condicionada a lo que poseía, sino a la soberanía de aquel que lo sostenía. El proceso de soltar a alguien no es solo una cuestión emocional, sino una batalla en el ámbito espiritual. Hay una lucha entre la carne, que quiere retener, y el espíritu, que sabe que debe avanzar. En Gálatas 5:17 se describe esta lucha: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No es natural para el corazón humano dejar ir, pero es necesario cuando Dios ha decretado que una etapa ha llegado a su fin. El pueblo de Israel vivió esta realidad cuando Dios los sacó de Egipto. Aunque fueron liberados de la esclavitud, sus corazones seguían atados a lo que dejaron atrás. En Números 11:5 expresaron su nostalgia por Egipto, diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. No podían ver la libertad delante de ellos, porque su mirada seguía fijada en lo que habían perdido. Esa es la trampa del apego: hacer que lo que Dios ha cerrado parezca más atractivo que la promesa que está por cumplirse. El proceso de soltar también revela la profundidad de la dependencia en Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el alma se siente vacía por la ausencia de alguien que ha partido, es en ese espacio donde Dios derrama su gracia de una manera que no se había experimentado antes. Lo que parecía una pérdida se convierte en una oportunidad para conocer a Dios en una dimensión más profunda. El tiempo de Dios nunca está sujeto a la prisa humana. En Eclesiastés 3:1 se establece un principio inmutable: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No se puede acelerar un proceso divino, ni prolongar una etapa que ya ha sido cerrada por Dios. Cada transición ocurre en el tiempo preciso, y la resistencia solo genera desgaste innecesario. Cuando Dios llama a soltar, lo hace porque hay algo mayor preparado. En Isaías 43:19 proclama: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Pero la nueva temporada solo puede ser abrazada cuando se deja atrás lo que ya cumplió su propósito. El alma que se aferra al pasado pierde la oportunidad de recibir lo que Dios está poniendo delante. El desprendimiento también es un acto de humildad. En Santiago 4:10 se nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La obediencia a Dios en el acto de soltar no siempre es comprendida en el momento, pero es recompensada en su tiempo perfecto. Cuando se acepta su voluntad por encima de los deseos personales, se abre la puerta a una revelación mayor de su propósito. Dios nunca pide soltar sin antes haber provisto lo necesario para sostener. En Filipenses 4:19 se promete: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión de Dios no se limita a lo material, sino que abarca todo lo que el alma necesita en cada transición. La ausencia de una relación que ha terminado no deja un vacío que no pueda ser llenado por su presencia. La verdadera paz no se encuentra en lo que se retiene, sino en la confianza en Dios. En Juan 16:33 Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de evitar el dolor, sino de confiar en que su victoria es mayor que cualquier pérdida terrenal. El futuro no está en las manos de quien se ha ido, sino en las manos de Dios. Jeremías 29:11 asegura:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Dios llama a soltar es porque ha diseñado un final mejor que el que se puede imaginar. Nada de lo que Dios ha permitido ha sido en vano. En Romanos 8:28 se afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún la separación que parece más dolorosa está obrando dentro del plan divino. Nada se pierde cuando se entrega en sus manos, porque todo es redimido para su propósito. Cada despedida en el tiempo de Dios es un paso hacia una mayor revelación de su voluntad. En Filipenses 1:6 se garantiza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su obra no se detiene, su plan no se interrumpe, su propósito no se trunca. Lo que parece un final es en realidad el inicio de algo que aún no se puede ver. Soltar no es abandonar, es confiar. No es perder, es avanzar. No es quedarse vacío, es hacer espacio para lo que Dios ha preparado. Cuando el alma elige rendirse a su voluntad, se encuentra con la certeza de que cada separación que Él permite es un acto de amor, una puerta que se cierra para que otra pueda abrirse, un paso más en el camino que conduce a la plenitud de su propósito. Soltar a alguien no es el fin de una historia, sino la revelación de un nuevo capítulo que Dios ya ha escrito. En el ámbito espiritual, nada ocurre al azar, y cada despedida que Él permite no solo es una transición, sino también una preparación. El alma que se resiste a soltar a veces cree que está protegiendo lo que es valioso, cuando en realidad está limitando lo que Dios quiere hacer. Pero cuando se rinde, cuando deja de luchar contra lo inevitable y permite que el Espíritu Santo tome el control, algo extraordinario sucede. La identidad ya no se define por quién estuvo o quién se fue, sino por quién permanece para siempre. En el momento en que el alma suelta, se desata algo en el reino espiritual que no puede percibirse de inmediato. El peso invisible de la dependencia emocional cae, las cadenas de la incertidumbre se rompen, y en su lugar se experimenta la ligereza de un espíritu que vuelve a respirar. Es ahí donde la voz de Dios se escucha con mayor claridad, porque el ruido del apego ya no la sofoca. Donde antes había temor, ahora hay expectativa. Donde antes había preguntas sin respuesta, ahora hay paz. Es el inicio de una relación más profunda con Dios, porque el espacio que alguien dejó vacío nunca queda sin propósito. Es llenado con la presencia de aquel que nunca abandona. El acto de soltar es también un acto de restauración. Hay momentos en que Dios permite una separación, no como una pérdida definitiva, sino como un tiempo de sanidad. Algunas relaciones no pueden prosperar hasta que las heridas sean tratadas, hasta que el carácter sea moldeado, hasta que las prioridades sean alineadas con su voluntad. A veces, lo que parece un cierre es solo una pausa divina para que ambas partes sean transformadas. Otras veces, soltar es un acto de liberación para que la historia continúe por caminos diferentes, porque no todo lo que es valioso está destinado a permanecer. El alma que ha aprendido a soltar descubre que la verdadera plenitud nunca estuvo en una relación humana, sino en el propósito de Dios. Cada persona que llega y cada persona que se va han sido parte de un plan que no gira en torno a la voluntad propia, sino a la soberanía de aquel que lo ordena todo con perfección. No hay vacío que Él no llene, no hay despedida que Él no redima, no hay historia que Él no pueda usar para bien. Soltar a alguien espiritualmente es una declaración de confianza, un acto de fe que dice: Señor, lo que tú tienes para mí es mejor. Es la certeza de que nada queda inconcluso en sus manos, de que lo que se entrega en obediencia siempre se convierte en la semilla de una cosecha mayor. Y es ahí, en esa entrega total, donde se encuentra la verdadera libertad.